Buenas tardes, mi nombre es Luis Albert Cambindo, soy estudiante de radiología del CEA Palmira. Voy a hablarles sobre las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son carbohidratos. Los carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, son moléculas orgánicas que almacenan energía en los seres vivos. Se trata de un importante grupo de biomoléculas que, entre otros, han recibido los siguientes nombres: hidratos de carbono o carbohidratos por su fórmula general, glícidos o glúcidos del griego, sacáridos, caña de azúcar. Los carbohidratos los encontramos en algunos derivados de la harina, tales como las pastas y los panes. Sus funciones son las siguientes. Por ejemplo, energética. Los organismos producen rápidamente energía degradando los hidratos de carbono anaeróbicamente en un proceso de fermentación, o bien de una forma ligeramente más lenta, pero mucho más eficiente, en presencia de oxígeno aeróbicamente en el proceso, o lo que llamamos respiración. Estructurales. Las paredes celulares de los organismos que las poseen, plantas, hongos y bacterias, están invariablemente constituidas por hidratos de carbono o derivados de los mismos. En este sentido, es interesante hacer notar que la molécula orgánica más abundante de toda la biosfera es un hidrato de carbono que forma parte de la pared celular de las células vegetales, la celulosa. Informativa. El transporte de información no es una función exclusiva de los ácidos nucleicos o las proteínas. Existen unas interesantísimas funciones de información ligada a los hidratos de carbono y en particular a los glicoconjugados carbohidrato lípido, glicolípido, o carbohidrato proteína, glicoproteína, de tal manera que en los mismos la parte glícida representa una señal de reconocimiento en superficie o, en expresión más coloquial, una marca de fábrica o señal de destino. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de los carbohidratos. Tenemos los monosacáridos. Son una sola unidad polihidroxicarbonólica y equivale a OSA en la nomenclatura sistemática, dependiendo de que el grupo carbonilo sea aldehído o ceto. Los monosacáridos pueden ser aldosas o cetosas. Seguimos con los disacáridos. Están formados por dos moléculas de monosacáridos que pueden ser iguales o diferentes. Los oligosacáridos más bien, un número limitado de monosacáridos unidos entre sí por enlace glicosídico, constituyen lo que llamamos oligosacárido o ligósido en la clasificación sistemática. De forma un tanto arbitraria, podemos considerar como oligosacáridos los constituidos por menos de 20 monosacáridos. Los polisacáridos son polímeros de monosacáridos unidos a través de enlaces glicosídico con grados de polimerización muy altos, llegando incluso a decenas de miles de moléculas. Podemos hablar también de homopolisacáridos cuando todas sus unidades constituyentes son iguales y de heteropolisacáridos cuando son distintas. Lípidos.
Un conjunto de biomoléculas cuya característica distintiva, aunque no exclusiva ni general, es la insolubilidad en agua, siendo por el contrario solubles en solventes orgánicos derivados por esterificación monocarboxílicos de cadena y más otras o menos modificaciones de larga, llamados ácidos orgánicos, ácidos grasos. Funciones energéticas, estructurales, informativas. Energéticas. Los lípidos constituyen la reserva energética de uso tardío o diferido a largo plazo del organismo. Su contenido calórico es por término medio muy alto, más del doble de los hidratos de carbono, 10K CALG, y en este sentido son una forma compacta y anhidra de almacenamiento de energía. Estructurales. El medio biológico es, como hemos visto, un medio acuoso. La gran mayoría de las reacciones metabólicas intracelulares se llevan a cabo con el agua como solvente. Estando las células rodeadas por otro medio acuoso, la interfase célula-medio ha de ser necesariamente hidrofóbica al objeto de delimitar bien el espacio celular. Informativa. Los organismos pluricelulares han desarrollado distintos sistemas de comunicación entre sus órganos y sus tejidos. Uno de estos sistemas es el sistema endocrino, que genera señales químicas para la adaptación del organismo a las diversas circunstancias medioambientales. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los lípidos. Los lípidos se dividen en saponificables y en no saponificables. Los saponificables pueden ser simples o compuestos, y los no saponificables pueden ser terpenos, esteroides y prostaglandinas. Voy a definirle los simples, los saponificables simples. Los saponificables simples son aquellos lípidos que solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos lípidos simples se subdividen a su vez en acilglicéridos o grasa. Cuando los acilglicéridos son sólidos se les llama grasa, y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites y séridos o ceras. Los lípidos complejos o compuestos, más bien, son lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, también contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos compuestos también se les llama lípido de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares, fosfolípidos y glicolípidos. Ahora vamos a hablar de los no saponificables, tales como el terpeno. Los terpenos e isoprenoides son una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos derivados del isopreno, O2, metilbuta, 1,3 dieno, un hidrocarburo de 5 átomos de carbono. Ahora seguimos con otro no saponificable, que son los esteroides. Los esteroides son lípidos derivados del núcleo del hidrocarburo esterano o ciclopentanoperidrofenatreno. Esto es, se componen de 4 anillos fusionados de carbono que posee diversos grupos funcionales: carbonilo,
hidroxilo, por lo que la molécula tiene partes hidrofílicas e hidrofóbicas, carácter antipático. Ahora vamos a hablar de otra no saponificable, que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas están formadas por un ciclopentano al que se unen dos cadenas hidrocarbonadas. Se fabrican en las células a partir de ácidos grasos insaturados, que no son separables de la molécula por saponificación. No son lípidos saponificables. Se les han adjudicado gran variedad de funciones en la contracción de la musculatura lisa, sobre todo del útero, en la disminución de la presión sanguínea, en procesos inflamatorios, etc. En general, actúan como mensajeros químicos, siempre en bajísimas concentraciones. Ahora vamos a definir lo que son ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas e eucariotas. Tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico ADN, y el ácido ribonucleico ARN. La definición de estos ácidos: el ácido desoxirribonucleico constituye el material genético, o más bien es la partícula portadora de la información genética, capaz de reproducirse a sí misma, originando células similares. Igualmente sirve como molde para generar nuevas cadenas de polímeros, teniendo una función fundamental en la síntesis de proteínas específicas. En cuanto al ácido ribonucleico, interviene en la síntesis de proteínas y en el envío de información genética al ADN. El ARN o ácido ribonucleico se encarga de copiar la información del ADN y transmitirla del citoplasma al ribosoma para dirigir la síntesis proteica. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. Estas presentan una estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Se dividen en dos tipos: purinas y pirimidinas. Las purinas, que son derivadas de la purina, dos anillos, y las pirimidinas, derivadas del anillo de la pirimida, un anillo. Bueno, ahora vamos a explicar la diferencia entre el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico está formado por dos cadenas de nucleicos, mientras el ácido ribonucleico consta solo de una. Mientras que el ADN contiene adenina, guanina, timina y citosina, el ARN posee uracilo, adenina, guanina y citosina. Ahora vamos a hablar de las proteínas, que son biopolímeros formados por un gran número de unidades estructurales simples
repetitivas, monómeros, denominadas aminoácidos, unidas por enlaces peptídicos. Debido a su gran tamaño, cuando estas moléculas se dispersan en un disolvente adecuado, forman siempre dispersiones coloidales, con características que las diferencian de las disoluciones de moléculas más pequeñas. Sus funciones. Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Biomoléculas. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de moléculas. Bastan algunos ejemplos para dar idea de la variedad y trascendencia de las funciones que desempeñan. Son proteínas. La actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. Tenemos también los anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos. Funciones de reserva, como la ovoalbúmina en el huevo o la caseína de la leche. El colágeno, integrante de fibra altamente resistente en tejidos de sostén. Casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes. La hemoglobina y otras moléculas son funciones de transporte en la sangre. Los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Clasificación. Fibrosas y globulares. Presentan cadenas polipeptídicas largas y una estructura secundaria atípica. Son insolubles en agua y en disoluciones acuosas. Algunos ejemplos de estas son queratina, colágeno y fibrina. Globulares. Se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica, apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de proteínas globulares. Mixtas. Poseen una parte fibrilar, comúnmente en el centro de la proteína, y otra parte globular en los extremos. Según su composición química, simples u holoproteínas. Simples u proteínas la podemos definir en su hidrólisis solo produce aminoácidos. Ejemplos de estas son la insulina y el colágeno. Globulares y fibrosas. Albuminas, proteínas simples. Conjugadas o heteroproteínas. Estas proteínas contienen cadenas polipeptídicas y un grupo prostético. La porción no aminoácida se denomina grupo prostético. Estos pueden ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o un ion inorgánico. Bueno, ha sido la totalidad de la investigación. Aquí tenemos la bibliografía, que es en Wikipedia. Tenemos la biblioteca virtual de la UNA. Eso ha sido todo por esta vez. Espero que les guste y que sea de su agrado. Muchas gracias.